La Federación de Deportes Adaptados es una de las tantas federaciones que surgieron al amparo de la Ley del Deporte del 94 y es la federación que se encarga de la promoción y tutela del deporte para personas con discapacidad física, personas con parálisis cerebral, personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual y la discapacidad fisiológica o orgánica, interna, que son pues, de personas que tienen discapacidad a raíz de una disfunción de algún órgano interno, riñones, corazón, etc. ¿Vale? Todas las discapacidades tienen su referente a nivel nacional en una federación distinta, es decir, las personas con discapacidad física nos relacionamos con la Federación Española de Personas con Discapacidad Física. La parálisis cerebral, hay 4 federaciones distintas donde nosotros tenemos una sola. Eso fue una iniciativa que se tuvo aquí en la Comunidad Valenciana en su momento, es decir, aglutinar todas las discapacidades, o casi todas. La discapacidad intelectual quedó un poco fuera de la ley, porque en aquel momento no estaba clara la estructura que debía tener. Y ahora mismo, es decir, las personas con discapacidad tienen esta federación como referencia, excepto las personas con discapacidad intelectual que tienen otra federación, que es FED y Comunidad Valenciana. Y nada, nosotros como el resto de federaciones, pues dentro de nuestras atribuciones, pues nos encargamos de organizar la promoción del deporte, la competición del deporte, las selecciones, la formación de cuadros técnicos, de árbitros, la actividad deportiva oficial o federada, ¿vale?, de aquellas personas que quieren formar parte del movimiento federado a nivel autonómico, que es nuestro ámbito de competencias. Y a partir de ahí, pues bueno, desde el niño que entra en una escuela y quiere aprender un deporte en concreto, hasta el deportista que va a unos Juegos Paralímpicos, pues bueno, todo lo que es la relación o el abanico de actividades que se puedan dar. Es una federación polideportiva también, es decir, porque cada grupo de discapacidad tiene asignadas o puede realizar una serie de modalidades deportivas y están todas aglutinadas en la federación. Pues, atletismo, boccia, baloncesto, natación, judo, así hasta 20 y tantas. Y no todas tienen un desarrollo igual. Hay deportes que son minoritarios, hay deportes que son pues nada, que tienen más practicantes, deportes que pueden practicar personas con cualquier discapacidad. Por ejemplo, el atletismo es una modalidad que llamamos común, es decir, es una modalidad adaptada porque se trata de una modalidad que se ha recogido de la actividad ordinaria del atletismo, ¿vale?, y se han hecho adaptaciones para que las personas con discapacidad las puedan practicar. La natación también es una modalidad adaptada que practican todos. Y luego hay modalidades, estos serían deportes adaptados, y luego hay modalidades que se han creado o son específicas para personas con discapacidad, que no las practica la gente sin discapacidad. Por ejemplo, pues la boccia, para personas con parálisis cerebral y gente afectada, el goalball para personas ciegas, bueno, y otros deportes en ese sentido. Nosotros comenzamos la actividad en el 94, es decir, ya hace 23 años. Y al principio, pues bueno, realmente era una manifestación pues muy minoritaria, con 5, con 6, con 8 clubes a lo sumo. Ahora mismo hay 70. Tenemos implantación en toda la comunidad, pero también debo decir que hay zonas en la Comunidad Valenciana donde no hay ningún club, ninguna estructura que tenga afiliados con discapacidad en sus filas y tal. Entonces, bueno, pues hay comarcas enteras a donde no llegamos, es muy difícil llegar. Nos dirigimos nosotros a una población que está dispersa, es decir,
el rango de las personas con discapacidad en el total de la población, estamos hablando de un 3% a lo sumo, de los cuales no todos hacen deporte, o no todos quieren hacer deporte, y además no todos tienen la misma orientación ni las mismas apetencias. Es decir, hay gente, en una misma población te puedes encontrar una persona sorda que le gusta el atletismo, a una persona que va en silla de ruedas porque tiene una parálisis cerebral y le gusta el tenis de mesa, a dos personas ciegas que les gusta la natación, con lo cual es muy difícil ya desde los propios centros educativos o desde las propias entidades que aglutinen a personas, es decir, como los deportes pues suelen tener en los colegios un referendo importante de practicantes que empiezan a través de escuelas deportivas, tal. Nosotros, por ejemplo, organizar escuelas nos es complicado, muy complicado, porque las poblaciones tienen que ser muy grandes para que al final de todas las personas que hay que quieren hacer deporte y que tienen discapacidad se puedan montar grupos o estructuras que puedan avanzar por ahí, con lo cual pues hacemos actividad polideportiva en colegios, en poblaciones más o menos grandes, escuelas comarcales, es decir, tenemos, excepto en Valencia, donde hay una gran concentración de población, aquí en la Comunidad Valenciana pues es la mayor. Valencia y alrededores, el resto pues cuesta mucho, hay dificultad en organizar y en sacar adelante grupos que luego puedan convertirse en clubes, que luego puedan o quieran competir, que luego tengan recursos, que luego tengan técnicos formados. Pero bueno, nosotros en nuestra trayectoria, pues la verdad es que hemos impulsado, no voy a decir como nadie, pero sí que a nivel nacional sí que estamos en la punta de lanza de lo que es el deporte adaptado a todos los niveles. Se han destinado recursos, se han destinado mucho trabajo y mucha dedicación, y la verdad es que, bueno, a nivel de escuelas deportivas, por ejemplo, pues debemos ser de las comunidades que más escuelas deportivas tenemos. A nivel de clubes, pues estamos ahí. Luego tenemos, en muchos deportes somos punteros, en otros no tanto. Y a nivel paralímpico, que sería un poco la manifestación más visible de todo esto, pues la verdad es que siempre hemos estado pues ahí, pues entre el 10 y el 20% de la delegación paralímpica ha sido gente de la Comunidad Valenciana, y bueno, es algo que en un principio se notaba más, es decir, el peso de la Comunidad Valenciana se notaba mucho más, y ahora ya empieza a notarse menos, ahí van apareciendo otras federaciones donde antes no había, en fin, o se va conociendo mucho más el deporte adaptado, desde los técnicos que estudian TAFAD hasta los que están en la universidad, hasta los que tienen a su cargo un grupo deportivo, clubes, etcétera, ya van conociendo más que hay una realidad que es el deporte adaptado, a la cual se pueden acoger, o bien como entrenador, o bien como monitor, o bien como es decir, como estructura de club, creando secciones deportivas para dentro del club acoger a gente con discapacidad, es decir, se va conociendo mucho más, y bueno, y ahora es más fácil que hace unos años, a pesar de que la visibilidad, nuestra visibilidad es muy poca, es decir, es muy poca, es residual, ¿vale? O sea, nosotros no tenemos, en nuestros campeonatos no tenemos prácticamente público, es decir, aparte de los familiares y asistentes, pues a lo mejor ocasionales y tal, no logramos nunca llenar una cancha o un estadio. Esto no es así solo aquí, esto es así en toda España, en el mundo lo desconozco, pero realmente esto es así, no solo en nuestra federación, sino de las 70 que hay en la Comunidad Valenciana, pues prácticamente 55 o 60 o más, estamos todos iguales. Nuestra actividad tiene un marcado carácter social. Toques el ámbito que toques, siempre tienes que tener en cuenta
una dedicación expresa a las dificultades de acceso a una instalación, dificultades de transporte, problemas con auxiliares, necesidades de movilidad, de guías en el caso de ciegos o de intérpretes en el caso de sordos, en fin. Una persona con discapacidad para hacer deporte necesita, o la gran mayoría, necesitan algo más que lo que necesita una persona sin discapacidad, algo más de protección, de atención, de apoyo, necesidad, que salve la barrera que pueda encontrarse esa persona en función de su discapacidad. Nosotros dentro del ámbito de nuestra competencia como tal, como el resto de federaciones, tenemos en la Dirección General del Deporte, en la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Esport, pues ahí realmente como el resto de federaciones nos acogemos a las órdenes de convocatoria de subvenciones para el desarrollo de diversas áreas, ¿no? Pues, juegos deportivos, pues nos acogemos como el resto, formación, plan de tecnificación, esport a l'escola, no sé, pues material inmovilizado, becas, deportistas de élite, es decir, como cualquier otra federación estamos ahí como convocatoria para acudir a campeonatos de España como selección autonómica, es decir, todo esto, básicamente nuestra fuente de ingresos, por así decirlo, el mantenimiento de nuestra estructura, pues viene de la institución pública, es decir, no son subvenciones que te dan y ya está, sino que son subvenciones a las que tú optas por ser quien eres, pero además que luego pues tienes que desarrollar, es decir, no te dan una subvención por dártela, sino que eso hay que hacer un proyecto, hay que ejecutarlo, hay que pagarlo, hay que comprar material, hay que pagar a los técnicos, comprar lo que sea en función de la línea que estemos hablando, y patrocinadores públicos, ¿vale? Estamos hablando de Generalitat en este caso, estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de diputaciones también, según bueno, pues qué líneas de trabajo sean, pues eventos deportivos especiales, o becas para deportistas, o apoyo a los clubes. Es decir, pues todo esto nosotros no solo trabajamos para nutrir nuestra actividad, sino que además trabajamos para que los clubes y los deportistas puedan obtener beneficios y puedan tener esas ayudas. Entonces, una gran parte de nuestro trabajo, pues estos días mismo, solo haciendo informes de resultados, enviando todos los datos de todas las competiciones a las que han acudido los clubes para pedir subvenciones, las licencias, el tal. O sea, toda ese trabajo administrativo, que es una gran carga administrativa, la hacemos para que mañana el club que está aquí, o el que está en Torrevieja, o el que está en Castellón, pues bueno, tenga opciones para pedir subvención a su ayuntamiento, a su diputación, a su tal, y pueda luego participar en las actividades. La crisis nos ha afectado a todos. Federaciones grandes, pues bueno, antes es que nosotros patrocinio privado tenemos muy poco o nada. Realmente patrocinio privado, el patrocinador privado quiere un retorno que le dan los medios, que le dan la asistencia de público tal, que nosotros no podemos generar. Es decir, pues bueno, ahí realmente patrocinio privado se va hacia el deportista consagrado, es decir, hacia aquel deportista que obtiene grandes resultados, que tiene un apoyo, cierto apoyo mediático, que bueno, que tiene pues seguidores en Twitter, en fin, es gente que se mueve a ese nivel y que puede pues un poco llevar la imagen de marca pues por ahí, ¿no? El resto de clubes es muy difícil, los clubes lo suelen conseguir, nosotros como federación difícil el apoyo privado, hemos tenido apoyos puntuales, apoyos tal, pero no tenemos como las grandes federaciones un patrocinio de un gran patrocinador que te financie pues una liga, o que te haga, pues no sé, que haga que tu selección pues no, cuando va a un campeonato, no tenga prácticamente costes por llevar su camiseta o el logo, o lo que ese tipo de cosas. El retorno nuestro es bastante poco. Entonces, bueno, pues dependemos un poco de la sensibilidad también, y de gente que conoce gente, que tenga un especial interés por alguna cuestión personal o profesional, no lo sé, en fin, que
hay de todo. Y es decir, que nosotros por ahí, en el tema privado, poco, pero no sé, no, ya me he perdido un poco. La evolución un poco... Vale, lo que es el nuevo gobierno. Sí, no, la crisis nos ha afectado a todos. La crisis realmente, todas las federaciones minoritarias pues han estado un par de años sin cobrar, o 3 años, o tal, o con créditos, o con problemas pues eso, de funcionamiento, con rebaja en lo que es las subvenciones o la cuantía de las subvenciones, es decir, que no nos hemos salvado, pero ni nosotros ni las federaciones pequeñas, es decir, no sé, por decirte, pues no sé, tenis de mesa, billar, o, en fin, ahí las federaciones grandes supongo habrán aguantado mejor. Y bueno, y un poco se redujeron las líneas de apoyo en cuanto a la cuantía o en cuanto a la cantidad de líneas de apoyo, que luego se recuperaron o se están recuperando ahora. Ha coincidido que la recuperación de esas líneas ha venido con el nuevo gobierno. No sé si ha sido todo un poco por casualidad, por el momento o lo que sea. El nuevo gobierno ha sacado nuevas líneas de apoyo a entidades que organicen o que hagan actividad social con personas con discapacidad, es decir, ha abierto un poco también la línea esta. Y bueno, mayor sensibilidad, no, menor desde luego no. Y bueno, pues sí, pasa que cuesta al propio gobierno, es decir, este mismo gobierno nada más nos recibía en las reuniones y decía, pues no tenemos dinero, pero apoyo todo el que queráis, eso cuando empezaron. Bueno, ahora ya han recuperado capacidad para financiar o presupuesto interno suyo y tal. Y bueno, realmente no, pues eso, no hemos notado una disminución, en todo caso un aumento en cuanto a la sensibilidad por nuestra parte. Y bueno, pues, no sé, pues hemos recuperado, por ejemplo, tenemos un programa, que es el programa Hospi Sport. El programa Hospi Sport lo desarrollamos junto con las 3 consellerías que un poco tocan a las personas con discapacidad dentro del ámbito hospitalario, es decir, hospitalario o médico, por así decirlo, que sería la Consellería de Sanidad, la de Bienestar Social y la de Deportes. Y estuvimos en el 2011, por ejemplo, pues el gobierno anterior, una de las 3 consellerías se salió del programa, que era la Consellería de Sanidad, se salió del programa por lo que sea, porque no podrían seguir o financiando lo que sea, y lo hemos recuperado con este nuevo gobierno, es decir, con intención de volver a impulsarlo, y ahora la Consellería de Sanidad ha vuelto y estamos, pues bueno, han entrado dentro de lo que es la parte de financiación de esa actividad terapéutica que decías antes, que es, pues eso, es importante, es ir a buscarlos al origen, por donde pasan las personas con discapacidad y donde son atendidos en primera instancia, pues a partir del programa lo que hacemos es que a través del deporte pues se puedan reinsertar en la sociedad de una manera más efectiva, más rápida, disminuimos estancias hospitalarias o contribuimos a la disminución de estancias hospitalarias, al bienestar de los pacientes, y eso pues hace que la gente use menos la sanidad porque está más sana, es decir, que es algo bastante sencillo de entender, no de aplicar, porque luego aplicarlo es complicado, pero bastante sencillo de entender. Y nada, y por ejemplo, pues la sensibilidad que han tenido hacia este programa, o sea, no dudaron en ningún momento desde que entraron en el nuevo gobierno, dijeron, sanidad tiene que estar, hicieron lo que tenían que hacer para estar ahí. Yo creo que menos no, en cualquier caso más. La atención a los Juegos Paralímpicos o a la gente que ha ido a los Juegos ha sido siempre, por no decirte la única, pues casi la única atención que han tenido el deporte adaptado, ¿vale? El deporte paralímpico pues sí que ha tenido siempre apoyo.
Últimamente, desde el año 2007, 2008, desde los Juegos de Pekín, yo creo más, ahí ha habido, a través del Plan ADOP y tal, pues ha habido convenios, acuerdos con Televisión Española, con reportajes, a lo mejor retransmisiones en directo, espacios televisivos en teledeporte y todo lo demás. Es decir, ha estado mucho más presente, o está mucho más presente en la sociedad, el deporte paralímpico. A través de los canales de YouTube que se han sacado también, es decir, pues ha visibilizado mucho más esta realidad, pero estamos a años luz, es decir, años luz es que hay personas, que no es que te digo que haya alguien en el desierto perdido en un pueblo de 20 habitantes en la sierra que no nos conozca, que sí, pero gente en grandes ciudades, gente con acceso a información, gente con discapacidad que no conoce el deporte adaptado. Llegamos a donde llegamos, tratamos de difundirlo, tratamos de tal, pero realmente pues eso, nos hace falta el poder de convocatoria en una nota de prensa, de una federación es muy poco, una federación como la nuestra. Supongo que los medios tienen que vivir, tienen que ganar dinero y tienen que tal, y tienen que, no sé, están obligados o bueno, dentro de lo que es su labor, tienen que contar aquello que pasa, lo que pasa en deporte adaptado, pues a lo mejor es que es menos de lo que pasa en otros deportes, no lo sé, pero realmente su papel es fundamental, aunque también entiendo las limitaciones que puedan tener. Es decir, una tirada de un periódico, pues el espacio reservado al polideporte, al deporte adaptado y al no sé qué, es decir, pues siempre es mínimo y pues eso, pues somos la anécdota, somos el tal, algún reportaje de algún deportista tal, algún periódico que se ha acercado más por no sé, porque han sacado adelante una línea de trabajo porque han querido, porque la línea editorial en ese momento venía bien o tal. No lo sé, pero desde luego su papel para que lleguemos es fundamental. Es decir, es fundamental para que nos conozcan en cualquier sitio, ¿vale? Ahí yo creo que pueden hacer más, sí. Siempre soy un poco de relativista, es decir, yo te digo pueden hacer más y claro que pueden hacer más, muchísimo más. Si te vas a la federación de no sé, pues de jocs tradicionales te dirán, hostia, pues desde luego que pueden hacer más, y a otra federación pequeña dirán, hombre, claro, o sea, somos muchos, realmente el interés por el deporte adaptado es el que es. Entonces también pues se guían o se basan en que aquello que saquen es interesante, excepto, pues ya te digo, los que de alguna manera a nivel social o de una manera sin un retorno claro económico de patrocinio o de publicidad o de lo que sea o de número de lectores, no sé, lo sacan porque se lo creen. Aparte de los Juegos Paralímpicos, pues bueno, sí que es verdad que hay un seguimiento más constante de lo que son campeonatos pues internacionales o campeonatos relevantes, aunque sean campeonatos de España, salen mucho más en medios, tenemos acceso a muchos canales que antes no teníamos, es decir, pues, cuando empezamos nosotros, y aquí si no salías en Canal Now, no, es decir, era muy difícil que Televisión Española te retransmitiera, o era muy difícil que... Y ahora mismo, pues bueno, aparte de Televisión Española, pues bueno, el tema de los canales de YouTube, yo creo que eso están permitiendo que la gente conozca más o se mueva más por ahí. Pero claro, esto y todo, es decir, vamos todos a más y seguimos ocupando el mismo espacio dentro de la estructura que hay montada, es decir, cuantos más medios y más canales se montan, pues más diversidad o más grande es el tal, y nosotros, o las personas con discapacidad, siguen siendo el mismo porcentaje, no aumentamos, es decir, no aumenta, afortunadamente, es decir, si no estaríamos en una sociedad enferma, y bueno, pues realmente
pues bueno, yo creo que es muy difícil, hay que sacarlo y hay que seguir insistiendo y es una de nuestras, pues eso, una de nuestras espinas o una de nuestras mantras, ¿no? Es decir, es que no salimos nunca, es que no salimos nunca, es que fíjate, es que los padres, los propios deportistas, es que cuando van a ver algún campeonato, es que con lo bonito que es esto y que no salga nunca en televisión. Ya, yo tengo un hijo que juega también no tiene discapacidad y hace un deporte de equipo y realmente pues tampoco va a la televisión y también hace una labor importante. Entonces, tenemos que estar ahí siempre entre la reivindicación de lo que creemos que se merece esto. Nosotros desde un punto de vista interno queremos que se visibilice más y queremos llegar a más comarcas, y a más pueblos y a más sitios. Por supuesto, queremos. Y es algo que siempre diremos y que yo creo que nunca vamos a estar del todo satisfechos con el trato que se nos da, porque nunca será así. Es decir, siempre tenemos que tratar de que se visibilice más. Hace falta más información, más formación de profesionales en general, más capacidad para generar estructuras o sinergias o tal. Es decir, todo esto, el tema de la integración está muy en boca de mucha gente, la inclusión, el deporte inclusivo, ¿no? Pero sigue siendo un objetivo al que, es decir, un punto de mira al que ir, no una realidad que tenemos. Es decir, una realidad que tenemos es mucho más compleja, es decir, mucho más compleja y la estructura deportiva en España o aquí en la Comunidad Valenciana es la que es, y los clubes dicen, no, es que tendrías que intentar acoger a gente con discapacidad en tu estructura, en tu club, y darles espacios, y los clubes de repente que están peleando por tener una cancha cubierta para entrenar para las categorías inferiores suyas o las que sea, de repente dicen, hostia, pues un grupo más, ¿dónde lo meto? ¿Cómo tengo a los técnicos formados para esto? Con las cuotas no sufragamos lo que nos cuesta al técnico, porque esto tiene que ser social, porque nunca es una actividad rentable. Es decir, el deporte adaptado no es rentable porque donde tú tienes un técnico con 20 niños en balonmano o no sé, en baloncesto, pues aquí no puedes tener un técnico con 20 niños en baloncesto, tienes que tener 3 o 4, y los padres tienen que acompañar, y el horario tiene que ser bueno, porque si no, porque los tienen que llevar y traer, hace falta espacios para guardar las sillas, para hacer no sé qué, o silencios si es que son ciegos, o horarios marginales porque no sé qué, en fin, todo es complicado, y es una tarea que costará mucho. Es una tarea a la cual, pues lo que digo, hay que orientarse y no hay que perderla de vista, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras por coño como estamos y este baño no está adaptado, aquí no entramos. Es decir, que ¿vale? Hay que siempre mantener un poco de, o sea, exigir que las instalaciones estén adaptadas o exigir que el trato en becas pues sea igual para el deportista olímpico que el paralímpico, exigir que donde uno tiene un derecho y un horario y un tal, el otro también lo tiene que tener por igual, pero también pues somos conscientes de que para ello tienen que darse muchos factores y muchas circunstancias favorables a todo esto. Hay varios tipos de líneas en ese sentido. Están los deportistas paralímpicos, pues, por ejemplo, pues tienen a través del Comité Paralímpico se ha creado un grupo de trabajo que se llaman trainers paralímpicos, y donde ellos pues van por colegios o por ayuntamientos o en fin, por entidades diversas, dando a conocer su realidad, los logros que han conseguido, las dificultades que han superado, en fin, un poco poner en valor el esfuerzo que supone tener una discapacidad y llegar a donde estás. Luego hay otras entidades, hay clubes deportivos que tienen a gente también, que tienen una cierta relevancia, que acuden estas personas con discapacidad o estos deportistas consagrados o de alto nivel,
ayudan en la promoción de su deporte a lo mejor, o bien en el área más social, bien en el área de sensibilización y de difundir los valores de un deportista con discapacidad haciendo deporte hoy. Otros difunden más su modalidad específica en colegios, en donde sea. Nosotros pues hacemos todo esto y aparte pues también vamos a colegios en el programa Sport a l'Escola, o vamos a ayuntamientos el día de la discapacidad o no, o a asociaciones que nos piden que vayamos y expliquemos un poco en qué consiste el deporte, cedemos material para que los profesores puedan hacer pues algunas sesiones en el instituto o en el cole, en fin, hacemos todo tipo de actividades de promoción y de divulgación. En algunas están más implicados los deportistas paralímpicos o deportistas campeones de España o deportistas de cierto nivel, y en otros pues son técnicos que van y a través de audiovisual pues, y material pues, difunden la actividad, o sea, la realidad deportiva o la materia o el deporte en concreto, que según el caso es uno u otro. Pero sí, hay bastantes líneas de actuación por ahí. El aspecto más relevante que veo yo en el avance del deporte adaptado está en que todo el mundo, desde su realidad, es decir, o bien en el cole, o bien en el instituto, o bien en la universidad, o bien en un club deportivo X o en un ayuntamiento, en fin, todo el mundo conozca que existe un deporte adaptado para personas con discapacidad, o que existen deportes específicos para personas con discapacidad, y que tengan herramientas en su lugar de origen para poder canalizar la práctica de cualquier persona que se encuentren, sea un vecino, sea el que se acerca al cole, sea el que tienen en el cole los profesores, o sea una asociación que decide de repente hacer deporte aparte de otras actividades que hacen, o un ayuntamiento que decide crear una escuela deportiva donde tengan cabida todos los tipos de discapacidad, en fin, o que den respuesta, que pueda darse una respuesta a una necesidad concreta de una persona que quiere hacer un deporte en su lugar de origen. Esto va a costar también, y es decir, que sepa el concejal o el técnico del ayuntamiento o el profesor o una persona de la calle que conozca a alguien, igual que si dices yo quiero hacer baloncesto, pues mira, allí sé que hay un club, allí sé que hay otro, sé que tal, o si no, vete allí porque allí encontrarás. Que tengan una facilidad de acceso a la práctica deportiva y allí se encuentre en una instalación adaptada un técnico que conozca y que si no esté trabajando directamente con ellos, pero que sí que haya tocado la modalidad deportiva y sepa cómo iniciarlo, sepa cómo pedir más información, cómo hacer que esa persona no tenga la intención y al día siguiente diga, si es que ahí no puedo ir, porque o estoy solo, o no me dejan pista, o calle en la piscina, o necesito esto y nadie me lo pone, o me falta dinero para comprarme este material que es necesario, que eso pues es un mundo. Entonces, bueno, que realmente a nuestro nivel que haya un conocimiento y que tengan la gente que puede y que tiene la capacidad para hacerlo, que tenga la información y la formación suficiente como para poder dar cauce a esto.